¿Qué tal a todos? Bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro sexto café social. Qué rápido ha pasado el tiempo, es increíble como ya estamos en la sexta edición. El día de hoy trataremos el tema de estándares de desempeño ambiental y social y cuáles son los principales retos para el desarrollo de proyectos en América Latina. Para conversar sobre el tema, hemos invitado a algunos expertos, como Joseph Milewski, que es jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuya experiencia en el banco ha sido como especialista en salvaguardas y líder de equipo en las oficinas de Perú, Brasil, Guatemala y Argentina. También tenemos a Carlos Alberto Molina, que es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, con 20 años de experiencia profesional en el diseño, programación, planificación, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo. Ha trabajado en Colombia, México, Argentina y Bolivia. Además, tenemos a Raimi Beltrán, que es líder global de asuntos ambientales y sociales para el sector de energía en la Corporación Financiera Internacional y que tiene 20 años de experiencia en instituciones financieras internacionales. Él es especialista en la implementación de las normas de desempeño ambientales y sociales del IFC y buenas prácticas internacionales en Latinoamérica, África, Asia y el Medio Oriente. Como moderadora tenemos a nuestra querida Diana León. Ella es gerente de Social Capital Group en Colombia, es especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y es experta en el cumplimiento de políticas de salvaguardia del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Financiera Internacional. Ha liderado proyectos en infraestructura y en minería para mitigar los impactos de estas actividades. Estamos aquí a través de la plataforma Zoom y también estamos a través de Facebook Live. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas. Dependiendo de cómo nos vaya el tiempo, las responderemos ahora, si no, recibirán un correo con las respuestas. Y empezaremos con Diana haciendo una breve introducción al tema y después ella moderará el diálogo con nuestros expertos invitados. Van a conversar sobre algunos temas que ya tenemos en mente. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Adelante, Diana. Gracias, Melanie. Bienvenidos a nuestros panelistas a esta sesión del Café Social. Hoy vamos a tener una interesante conversación con nuestros expertos invitados, quienes con su amplia experiencia y conocimiento nos van a proporcionar su visión sobre la evolución en la región, en la implementación de los estándares de desempeño, cómo estamos, cuáles son los principales retos y qué viene ahora para generar una posible agenda post-COVID. Tomen su café o su bebida preferida y disfrutemos todos de esta conversación. América Latina tiene una continua relación con la Banca Multilateral de Desarrollo. Estas instituciones han sido fundamentales para estimular la inversión pública y privada, promoviendo el desarrollo de proyectos en la región. Para el año 2019, el Grupo Banco Mundial y el Grupo BID aprobaron financiamiento por aproximadamente 17.000 millones de dólares para operaciones públicas y privadas en sectores como la administración pública, protección social, industria, comercio, servicios, sector financiero, sector social, infraestructura y ambiente. La preparación de estas operaciones implica llevar a cabo unos procesos muy amplios de análisis y evaluación, donde se revisan el marco regulatorio, el marco institucional, el marco financiero, ambiental y social, en cada uno de los lugares donde se propone llevar a cabo proyectos de iniciativa pública o privada. Para esta revisión y evaluación, lo que hace es permitir hacer una identificación de cómo los estándares de desempeño se deben implementar para que complementen lo que se ha identificado y de esta manera promover así la sostenibilidad en los proyectos. Los estándares de desempeño de las instituciones financieras internacionales son vistos con algo de escepticismo en ocasiones,
en la ejecución de proyectos a veces se asumen como una carga muy pesada adicional a la que hay que llevar a cabo para poder implementar un proyecto. Pero hay que tener en cuenta que su objetivo es el crecimiento económico de manera sostenible. Reconocen desde lo ambiental la importancia de reducir el impacto en el clima y las afectaciones sobre la naturaleza. Y desde lo social, incentivan la participación en el desarrollo, promoviendo la igualdad, la no discriminación y el pleno acceso de todas las personas a los beneficios que trae el desarrollo. Les voy a mostrar a continuación algo bien importante para que ustedes entiendan un poco más de cómo es el contexto actual. Entonces ustedes aquí pueden observar cómo están los estándares de desempeño internacional en este momento, las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, cuáles son los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial, las normas de desempeño ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que tener en cuenta que estas normas de desempeño del Banco Interamericano de Desarrollo es un marco recién aprobado el 16 de septiembre de 2020, la semana pasada, pero lo que nos permite evidenciar es que hay una alineación entre las instituciones financieras para que sea la unidad y la coordinación lo que permita el cumplimiento de las operaciones y de los proyectos de estos estándares. Hay un hito bastante importante dentro del marco de desempeño del BID, del nuevo marco, que es el estándar de igualdad de género, que implica nuevos retos para la región en la implementación específica de este estándar. Muchos de todos los proyectos que se han desarrollado durante los últimos 20 años en la región, pues han movilizado recursos, pero también han contribuido a que de alguna forma se cree capacidad, se fortalezca la institucionalidad y se genere intercambio de conocimiento. Entonces, quisiéramos empezar con Joseph. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo ha avanzado América Latina en la identificación y el manejo de riesgos e impactos asociados a los proyectos de desarrollo? Gracias, Diana. No sé si me escuchan bien? Es un gusto estar acá y gracias por invitarme, Diana, Melanie y obviamente Social Capital Group. Y saludos a los colegas de las instituciones hermanas. A ver, la evolución, obviamente mi análisis es no tanto un análisis, sino una visión de una experiencia de unos 15 o 20 años trabajando en la región, en varios países, ¿no? Como mencionaste, trabajé en Perú, viví en Perú, en Brasil, en Guatemala, en Argentina, manejando en esas épocas proyectos de desarrollo financiados por el BID. Y mi experiencia obviamente viene de mi propia vivencia desde niño en Brasil. Y realmente ha sido mi perspectiva en términos positivos, la perspectiva ha sido de una evolución tremenda de la temática ambiental y social en la región en general. Del punto de vista de políticas, la adopción de políticas y de reglamentos en todos los países, de normativa ambiental y social, el desarrollo de institucionalidad. El BID ha apoyado junto con el Banco Mundial muchas veces la mayoría de la creación de los ministerios y las secretarías de ambiente en la región en sus últimos 30 años. Obviamente con este desarrollo institucional viene la necesidad de presupuestos y se fueron desarrollando capacidad institucional, capacidad financiera también para que los gobiernos, mi experiencia ha sido por el lado del sector público, para que los gobiernos puedan implementar sus políticas y los reglamentos. Y todo eso sería imposible sin la capacidad humana. Tenemos acá los colegas, contigo, Diana, especialistas que tienen una capacidad extraordinaria, que se han formado en las mejores universidades de la región y del mundo, y que llevan ahora algunas décadas de experiencia en temáticas que son extremadamente complejas. Eh, la disciplina ambiental tiene pocas décadas, la verdad. La ecología es una disciplina del siglo XX.
el conocimiento, todavía nuestro conocimiento de los sistemas ecológicos son muy limitados. Y qué decir de los sistemas sociales que entendemos la naturaleza humana de manera todavía muy limitada. Pero todos esos avances, o sea, esos factores, la capacidad institucional, la capacidad financiera, la capacidad humana, se han desarrollado como nunca en esta última década y ha sido un avance del cual nos orgullamos, somos muy orgullosos de haber podido participar, aunque sea de manera limitada. Y hemos aprendido nosotros mismos de este proceso con, como lo mencionabas, una actualización de nuestras políticas en función de lo que aprendemos y de lo que descubrimos. La política ambiental fue actualizada, de hecho, con un colega nuestro que es Walter Arensberg, en el año 2005, y ahora acabamos, como decías la semana pasada, de adoptar un marco paraguas muy coherente y muy consistente con el marco de la IFC, de la corporación y del Banco Mundial, justamente armonizando nuestras políticas. Entonces es una visión, es el lado positivo de lo que veo de la evolución de la situación en esas últimas décadas, ¿no?, en la región. Qué bien, Joseph, muchas gracias por esa visión positiva, muy importante. Rainy, cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Diana, y a nuestros colegas de Social Capital, y súper interesante estar acá en esta charla con colegas del Banco Mundial y del BID. Yo diría que en temas de avance habrían capaz 3 temas fundamentales. Uno es, hemos visto una evolución en la legislación de muchos países de la región en términos de mejoras en sus estándares ambientales y sociales, alineándolos cada vez más con las buenas prácticas internacionales. Yo diría que ese es un gran trabajo que, como mencionó Joseph, muchos de nuestras instituciones han trabajado en enfocarnos en eso. Como segundo punto, yo creo que es el valor agregado que traemos como instituciones financieras a la región. Cuando trabajamos en el sector privado, en el sector público, estamos alzando la barra, digamos, en cómo manejar varios aspectos ambientales y sociales, y a la vez creando capacidad en consultoras, en compañías y también en los mismos gobiernos. Y yo diría que capaz como tercer punto es cómo los bancos comerciales de la región también han venido adoptando cada vez más los estándares internacionales a través de los Equator Principles y tratando todos de aunar esfuerzos en una misma dirección. Yo creo que hay muchos avances en diferentes países con aspectos sociales. Hemos visto muchos países ya están integrando aspectos de identificación de impactos con respecto a, por ejemplo, PS5, temas de reasentamiento, temas de desplazamiento físico o económico dentro de los estudios de impacto ambiental. También, sí, pero también hay oportunidades, creo, de poder mejorar algunos aspectos en algunos sectores específicamente. Yo trabajo mucho en el sector infraestructura, donde creo que los estándares están un poco más avanzados, si se quiere, en diferentes países, pero hay otros sectores muy, muy complejos y que también pueden estar causando muchos impactos ambientales y sociales, por ejemplo, en el sector agroindustrial o en el sector de manufactura, por ejemplo. Sí, voy a dejarlo ahí, podemos ahondar un poco más con las preguntas. Gracias, Rainy. Carlos, bienvenido. Adelante. Hola, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis colegas de café y un agradecimiento a Social Capital Group por abrir este espacio. Bueno, yo voy a tratar de centrarme como en lo que entiendo que es el eje de la pregunta, que es cómo analizamos riesgos e impactos en estos momentos, en donde es un buen avance que las instituciones empiecen a alinearse. Es el cuadro que mostraba Diana al principio, donde desde IFC, Banco Mundial, BID, casi que los estándares vienen a ser similares. Algunos pequeños énfasis
que pueden hacer la diferencia, pero en general estamos, digamos, articulándonos mejor, sobre todo en aquellos casos en que tenemos proyectos compartidos, en donde el cliente puede tener claro que no tiene que responder a dos señores, sino tiene que responder a una política un poco más global. Yo creo que aquí hay unos retos enormes todavía por resolver. Lo primero, yo siempre me hago una pregunta y es si todos entendemos qué es lo social en los mismos lugares donde actuamos. Entonces lo social cambia, es diferente si tengo un proyecto de educación que si tengo un proyecto de infraestructura de gran tamaño o si tengo un proyecto de infraestructura de menor tamaño, digamos un pequeño acueducto veredal. Entonces digamos qué es lo social y cómo se identifica, creo que es el primer reto. Hemos construido, estoy de acuerdo con la visión, como la denominó Diana, positiva de Joseph, hemos construido capacidad instalada, pero creo que nos falta muchísimo. Yo pienso que tenemos una capacidad en donde están los organismos especializados, las grandes consultoras, aquellos especialistas senior, quienes están en la banca multilateral, pero todavía nuestra contraparte, que son los gobiernos, todavía tiene falencias de capacidad. Y las tiene no porque la gente tenga o no tenga la posibilidad de hacerlo, sino porque tenemos rotación de personal, porque tenemos el elemento político que nos cambia las personas, formamos un equipo ejecutor hoy y en 2 o 3 años puede cambiar y la curva de aprendizaje es compleja para resolverlo. Esta es como una primera mirada, pienso, sobre el tema de las capacidades de las personas y los especialistas. Pero hay un reto con las comunidades, que es la participación y la consulta. Estos estándares nuevos en todos los bancos nos ponen esto como un ejercicio muy importante. El estándar 10 en todos es el mismo. ¿Qué pasa con los stakeholders, con los grupos de interés que aparecen aquí? Y lo primero es cómo los identifico y cómo diferencialmente actúo sobre ellos. Es diferente si actúo sobre campesinos que si actúo sobre organizaciones sociales urbanas, y es diferente si actúo sobre gremios urbanos que si actúo sobre pueblos indígenas. En cada uno de los casos hay sensibilidades, hay formas de actuar, hay formas organizativas y tenemos que construir metodologías que nos permitan convocar, en la medida en que los proyectos tengan más voces y sean multifacéticos en cuanto a quienes tienen la oportunidad de incidir en ellos, que es lo que hacemos con la consulta. La consulta no puede ser de una sola vía, la consulta consiste en contar pero escuchar, y si escucho, para reformar. Y en ese punto tenemos también un gran reto, que es cómo ayudamos a capacitar nuestras organizaciones para que sean más proactivas, para que sean más críticas con ellos y con nosotros, y podamos de esta manera construir más colectivamente. Gracias. Bueno, Carlos ahí ha tocado un punto importante que nos hace venir a, digamos, a otro punto sobre lo que estamos conversando, y es que, como ustedes lo mencionan, tanto Joseph, Raimi como Carlos, hay evolución, efectivamente. Tenemos algunos sistemas en algunos países relativamente más avanzados, en otros lugares se están desarrollando, y en algunos pues todavía hay cierta inexistencia, ¿no? De mecanismos, de institucionalidad, de legislación, de procesos para la identificación. Adicionalmente, nuestra región pues se desenvuelve en unos contextos institucionales muy complejos. Carlos mencionaba el tema de la conformación de equipos, de que no hay una permanencia y que pueden ser cambiados de un momento a otro y se pierde quizás lo que se había avanzado. ¿Cuáles consideran como los principales retos para la implementación de los estándares en la región? Entonces aquí, Carlos, vamos a darle tiempo para que, si quiere, pensar un poco más y complementar tu respuesta, ya que él nos habló de retos, y vamos a iniciar entonces con Raimi sobre esta pregunta. Bueno, yo diría, en principio, quizá las brechas entre el espacio normativo y las buenas prácticas internacionales como primer punto. Coincido con mis colegas con el tema de capacidad. Yo, nuevamente, hablando un poco más desde el sector privado, pero desde el sector privado también
el que hayan brechas en la legislación comparadas con las normas de desempeño toma que una empresa tiene que hacer más y gastar más en recursos y en tiempo muchas veces para poder cerrar esas brechas. Ese es uno de los retos, creo, el tema de legislación. El otro es la falta de conocimiento realmente en la aplicación de las normas. Algunas de las normas de desempeño son bastante complejas, especialmente en la parte social o en la parte de biodiversidad, por ejemplo, y cuesta mucho interpretarlas en campo, ¿no? Y ponerlas en el contexto de donde está el proyecto. Esa es otra, creo, brecha, otra oportunidad donde se debe crear muchísima más capacidad dentro no solo de las compañías, pero también de las empresas consultoras trabajando en estos estudios de impacto ambiental, en estos due diligences, etc. Otro aspecto quizá clave es un poco el approach o el enfoque que se le da cuando uno está haciendo un proyecto de realmente implementar la jerarquía de mitigación, ¿no? Y en ese sentido hay muchos impactos que pueden ser evitados si es que uno planea mucho antes o mucho más tempranamente en la ubicación del proyecto o en las facilidades asociadas o en la infraestructura del proyecto. Muchos de estos temas ambientales y sociales pueden ser manejados mucho más efectivamente. Entonces creo que el poder seguir una jerarquía de mitigación adecuada, evitando antes de compensar o de manejar los impactos, creo que es importante. Algunos otros aspectos que creo que pueden ser mejorados son el tema de gobernanza, ya sea en el sector privado, pero también en el gobierno. Yo creo que el mejorar los procesos de gobernanza ayuda mucho a que el perfil de los temas de sostenibilidad también se eleve a un nivel en el sector privado, digamos, del board, de la junta de directores, y que estos temas de sostenibilidad no solo sean abordados a nivel de la gerencia, pero también a nivel de estos directores. Entonces el perfil sube y estos temas pueden ser manejados adecuadamente. Y finalmente yo diría el tema de género, ¿no? Hay un enfoque muy importante de las instituciones financieras y del IFC en no solo manejar o abordar los temas de violencia de género, pero también las oportunidades en contratación, las oportunidades en los trabajos, realmente darle mucho más realce al tema de género dentro de la empresa privada, al menos de donde venimos. Entonces yo creo que hay trabajo que hacer en ese sentido también. Gracias, Raimi. Adelante, Carlos. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en retos, uno de los grandes retos de los proyectos de desarrollo es la inclusión social. Y cuando pensamos en inclusión social, aparte de lo que ya había comentado, es cómo leo las organizaciones sociales, cómo las leo diferenciadamente, pero también, y tomo la última palabra de Raimi, y es cómo observo el tema de género. Y cómo observo el tema de género por lo menos con dos subíndices, lo que tiene que ver con violencia basada en género y lo que tiene que ver con diversidades sexuales. ¿Cómo interlocutamos con estos grupos que cada día tienen más voz, que cada día tienen más presencia en la sociedad, en todas las sociedades? Aquí creo que tanto en lo urbano como en lo rural empezamos a ver unas expresiones, digamos, muy abiertas de cosas dolorosas cuando hay violencia de género y cosas satisfactorias cuando se expresan las diversidades sexuales de una manera muy abierta. Esto tenemos que volverlo un tema que transversalice los proyectos. Y creo que ahí, vuelvo a repetirlo, es todo este tema de cómo consulto el proyecto. Y no me refiero solo a la consulta previa, libre e informada que hacemos con los grupos étnicos, sino también a cómo lo consulto con todas las comunidades. ¿Cuál es la estrategia de consulta y cómo no hago una tarea buscando únicamente sacar adelante un proyecto para hacer una inversión de capital, sino cómo efectivamente este proyecto me va a producir desarrollo de alguna manera, como digamos, como parte final de la tarea que tenemos que hacer. Finalmente, aquí dentro de esto de los retos creo que hay algo que también tiene que ver con la inclusión social y es como cómo equilibro, sobre todo en grandes proyectos,
lo que son los grupos de presión, siempre tenemos, y esto es deseable, que estén los grandes intereses económicos. Cuando hacemos grandes proyectos también generamos elementos que reproduzcan el capital, pero cómo esto no se me vuelve lo primordial y cómo equilibrio con los grupos vulnerables para evitar que sean, digamos, callados o no tenidos en cuenta, y por el contrario que tengan una oportunidad dentro del proyecto para poder tener una correlación de fuerzas, digamos, más adecuada. Gracias, Carlos. Adelante, Joseph. Gracias, Diana. A ver, a la pregunta, si la pregunta era cuáles son los principales retos para la implementación de estándares, ahí es, la respuesta corta es que no sabemos, porque hemos adoptado la política hace una semana y son los nuevos estándares y nunca el banco ha tenido estándares justamente armonizando nosotros con lo que hacen los colegas del Banco Mundial y del IFC. Entonces la pregunta, la respuesta sencilla y un poco en broma es esta. No sabemos, la política fue aprobada la semana pasada por el directorio, pero solo se va a implementar dentro de un año. Así que a fines de 2021 deberíamos tener una política lista con la capacidad institucional, tanto dentro del banco como con las unidades ejecutoras. Pero más allá de la cuestión de los estándares, específicamente los estándares, los retos son obviamente lo que los colegas mencionaron. Son todos, la verdad. La ejecución de proyectos es un reto tras otro y empresas como la de ustedes conocen muy bien, y los colegas lo conocen muy bien, que tenemos todo tipo de retos en términos de estabilidad de personal, de capacidad de implementación, de conflictos, de gestión de conflictos. Yo creo que a mi visión optimista del inicio sobre la evolución en los 30 años de términos generales, hay obviamente la realidad socioeconómica de la región, la tremenda diversidad, que es una riqueza, diversidad cultural, diversidad social, pero también la desigualdad, que es un tremendo reto para poder implementar proyectos de desarrollo, y proyectos de desarrollo son finalmente proyectos de democracia, son proyectos de profundización democrática, y esos estándares es una manera de generar un consenso alrededor de cómo generar beneficios a la población. Trabajamos para la población. La población de los países son los que pagan nuestros sueldos, literalmente, con los préstamos que tenemos. Así que vivimos de los beneficiarios y servimos a los beneficiarios de esos proyectos, que es un cambio radical, y eso realmente es, cuando se habla de profundización democrática, es eso. Estamos y tenemos que estar al servicio de los beneficiarios de esos proyectos. 30, 40 años atrás, eran proyectos, grandes proyectos de estados, que muchas veces eran estados autoritarios en nuestra región, como sabemos, que se imponían sobre la población, y había que desplazar la población porque la población era el problema, estaban ahí, había que hacer un embalse, estaba la población. Era una visión absolutamente autoritaria, una visión muy centralista de lo que significa el desarrollo. Hoy día nos acercamos con esos estándares, con todo este trabajo de buscar armonizar, que de hecho esa armonización de las políticas es justamente un pedido de los países, porque nuestros bancos pertenecen a los países. El BID es una cooperativa bancaria donde los dueños son 48 países, de los cuales la mitad o más son de la región, y 50% del accionariado del BID es propiedad de los países de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, el trabajo realmente es un aprendizaje nuestro también de profundización democrática. Y como lo decía de manera muy certera Carlos Alberto, toda esa cuestión de aproximación y de buscar atraer los beneficios a la población es un reto tremendo que vamos aprendiendo todo el tiempo, de manera constante y con mucha humildad, creo, también. Bueno, muchas gracias por estas
visiones tan claras y tan objetivas. Hay un tema que pues no podemos dejar fuera de este café, de los estándares, de la experiencia, del conocimiento, y es todo lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19. Ese es un gran desafío que todos estamos enfrentando. Ha provocado pérdidas de vidas humanas, evidenció la precariedad de los sistemas de salud, originó una crisis económica que nos va a afectar durante los próximos años. Las instituciones financieras internacionales han dado una respuesta a la emergencia con diversas estrategias, ¿no? Como aumentar la capacidad de respuesta sanitaria, apoyar a las poblaciones vulnerables, apoyar a las industrias críticas para tratar de lograr equilibrar un poco la pérdida de empleos, el otorgar financiamiento para que países, digamos, pobres puedan tener acceso a las vacunas, entre otros. Esto nos implica grandes retos, pero también puede ser la ventana para muchas oportunidades. Yo quisiera que ustedes nos digan cuáles consideran pueden ser las prioridades de inversión y desarrollo post-COVID. Entonces, Carlos, te escuchamos. Bueno, yo creo que esto es como el ejercicio de la bola de cristal, porque en este momento nadie tiene totalmente claro qué va a pasar. Sin embargo, yo me atrevo a plantear que aquí hay como dos elementos fuertes post-COVID. El primero es cómo recupero la economía y obviamente cómo recupero el trabajo y los ingresos perdidos. Y el segundo es cómo ayudo, quizás de una manera muy asistencial, y discúlpenme que la palabra la pongo a conciencia, porque creo que es la única manera de ayudar a algunos grupos vulnerables que la han pasado muy mal en esta situación de pandemia y que posiblemente la van a seguir pasando mal. En la parte de grandes inversiones, creo que transporte va a tener un gran liderazgo. Son los proyectos que más mueven capital, mueven empleos, dinamizan economía, proyectos de transporte masivo, proyectos tipo metro, grandes proyectos de transporte, y por el otro lado proyectos de agua y saneamiento básico que también generan grandes inversiones y tienen unos impactos muy importantes, especialmente en todo el tema de saneamiento básico, que en tema de COVID se vuelve un tema relevante e indispensable para lograrlo. Pero quedan aquellos que son los que llamaba a aquellos que la han pasado mal. Por ejemplo, creo que es el momento de que podamos tener proyectos destinados exclusivamente a grupos étnicos, y estoy hablando de pueblos indígenas, de afrodescendientes, pero exclusivamente para ellos, no como los tenemos, que son una participación marginal dentro de un proyecto, sino algo que los apoye y los ayude a salir. Es dramático lo que está sucediendo en el Amazonas, que los pueblos se están autoaislando. Y se están autoaislando porque saben que no tienen una manera de cómo responder a esta enfermedad que es ajena a ellos, y lo único que pueden hacer es irse y meterse en las entrañas del bosque, teniendo todas las dificultades del mundo porque han perdido todas sus prácticas ancestrales en muchos casos. Entonces allí necesitamos un algo que va más allá de lo que siempre hemos hecho. Es un algo que tiene que ayudar a estas poblaciones. En lo urbano tenemos una cantidad de poblaciones que perdieron su trabajo. Latinoamérica está llena de trabajo informal, y a los trabajadores informales es a quienes también les ha ido muy mal, y creo que también es el momento de tener proyectos que ayuden a mejorar el acceso a la seguridad social, pero quizás cosas tan básicas como comedores comunitarios, como mejorar la oferta de los programas escolares alimenticios. Esto para garantizar que la gente tenga por lo menos nutrición, salud y educación de una manera importante. Creo que en esto la banca multilateral tiene un reto importante, y ojalá pronto veamos proyectos de este tipo. Gracias, Carlos. Adelante, Joseph, cuéntanos. Sí, esta crisis es algo realmente dramático, y el post-COVID ni siquiera sabemos ni cuándo ni qué será. O sea, no sabemos si el COVID será como la gripa que regresa a cada semestre,
o si será como la gripe española que desapareció después de 1 año y medio a la tercera ola de infección. Entonces realmente es muy difícil especular y todo que pensamos y podemos decir tiene tendencia a ser especulaciones. Lo que sí sabemos es que ha generado una crisis brutal y está generando una crisis brutal de sanidad pública en la región, una crisis fiscal y una crisis a las empresas y al empleo, ¿no? Entonces las prioridades van a ser post-COVID o post al nuevo normal, lo que sea que se transforme este nuevo normal. Va a ser obviamente de restablecer las finanzas públicas, restablecer el empleo, como lo decía Carlos, y obviamente bajo condiciones sanitarias decentes para la población. Y esos son retos tremendos, porque la presión que pone sobre los presupuestos públicos son enormes. Habiendo dicho eso y delante del enorme desafío que eso significa, hay oportunidades. Hay oportunidades, por ejemplo, en buscar la transformación hacia una economía descarbonizada y buscar invertir. América Latina ya se reconoce siendo una región donde las energías renovables, y ha sido tradicionalmente hidroeléctrica, se han desarrollado de manera muy significativa, con una baja contaminación de CO2 per cápita, pero hay oportunidades grandísimas, especialmente en temas de eólicos y de energías renovables como la energía solar fotovoltaica o la geotermia, y estamos invirtiendo obviamente bastante en eso. Esa es una opción que genera mucho empleo, que genera hoy día una energía barata y de las cuales tenemos muchos recursos en la región. Entonces, esta inversión, la inversión en el capital natural, también lo veo como bastante positivo. Gracias, Joseph. Adelante, Reini. Gracias, Diana. Bueno, coincido nuevamente con lo que dicen mis colegas. Es una bola de cristal que va a pasar. Sí, en el IFC hemos trabajado, creo, más que antes de COVID, durante todos estos meses, en avanzar proyectos y en ser innovativos en cómo avanzar proyectos con las limitantes de la falta de visitas a campo, la falta de discusiones con stakeholders. Ha sido bastante difícil, pero creo que hemos tenido que innovar para seguir avanzando y seguir ayudando a las empresas en la región a abordar esta crisis, ¿no? La reactivación de la economía es la prioridad. Y creo que en ese sentido vamos a seguir apoyando los servicios farmacéuticos, los servicios de salud, los puertos, el transporte, y también viendo, pues, como menciona Joseph, el tema de energías renovables. Eso como IFC. Yo creo como a modo personal, yo creo y espero que también esta crisis, por más dramática que es y ha sido, nos esté dando también un lapso para poder un poco pensar el impacto que nosotros como seres humanos tenemos en el mundo y evidenciar, como se evidenció en mi país, Perú, durante esta crisis, cómo los ambientes naturales se limpiaban, los mares estaban sin plástico, los ríos estaban limpios, el aire estaba descontaminado, y creo que así como en Perú, en muchos países de la región sucedió eso. Y eso espero esté haciendo recapacitar a nosotros como seres humanos del impacto positivo o negativo que podemos tener sobre el medio ambiente. En ese sentido, y capaz con esa capacidad adicional, poder nosotros como financistas poder apoyar proyectos que ayuden específicamente a abordar estos temas. Se mencionó agua, se mencionó saneamiento, se mencionó el tema de también desechos. Todos estos temas son latentes en nuestros países y que necesitan inversión. Entonces espero que capaz este lapso haya ayudado a que la sociedad en general un poco avance en lo importante que es el medio ambiente y los aspectos sociales, y que mucha de esta inversión vaya a mejorar el ambiente donde vivimos. Es capaz un tema a título personal que yo espero que haya sucedido de este momento, ¿no? Gracias.
Bueno, tenemos algunas preguntas que están haciendo nuestros participantes por el chat. Voy a formulárselas enfocadas porque están bastante enfocadas a cada uno de los participantes. La primera es para Joseph. Nos hablan sobre la corrupción, que es un tema que se está convirtiendo en algo estructural en Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden establecer buenas prácticas para combatir la corrupción desde los estándares? A ver, el tema de corrupción es un tema mundial. Existe en todos los países del norte, del sur, es infelizmente universal y es un costo altísimo para la sociedad. Los bancos multilaterales tienen sus instrumentos específicos para combatir la corrupción y son no directamente asociados a los estándares. Tenemos instrumentos de investigación, tenemos mecanismos y la verdad, los principales mecanismos directos e indirectos que funcionan es la transparencia, es de transparentar los procesos, aclarar los procesos de adquisiciones. La corrupción suele ser a través pero no siempre a través de los procesos de adquisición, y la obligación de tener procesos transparentes, que sean claros, con reglas sencillas y claras, son la mejor defensa. Y obviamente capacidad de investigar cuando hay dudas, capacidad de tener quejas, los instrumentos, los estándares tienen grievance mechanisms, ¿no? Mecanismos de quejas que permiten a la población quejarse cuando ven que hay potencial comportamientos indebidos y protegiendo a los quejantes, ¿no? De mi ver es lo central. Gracias, Joseph. Para Carlos, que ha tocado bastante el tema de la consulta previa. En Latinoamérica, la mayoría de países han adoptado el convenio 169 de la OIT, pero se marcan bastante las diferencias entre lo que ha adoptado la ley y cuando llega el momento de la práctica de la consulta, ¿sí? Cuándo es realmente la consulta suficiente, cuándo se consultó realmente a toda la población indígena involucrada, y complementando la pregunta que es ¿cuál debe ser el deber ser correcto, ¿no? De la consulta pública? Y cómo pueden los pueblos indígenas acceder a la financiación de proyectos como los que tú mencionas, específicos y enfocados en comunidades étnicas. Bueno, esta pregunta es todo un reto. Es difícil de responderlo, pero a ver, yo lo que voy a plantearles es, tenemos una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? El convenio 169, que todos los países lo han adoptado, y los pueblos indígenas esperan que haya una consulta previa, libre e informada. Recordemos que las palabras claves son previa, es decir, que tengan conocimiento antes de que suceda la consulta. Libre, que puedas tener, digamos, metodologías, tiempos y espacios dentro de su pensamiento, su cultura, su cosmogonía, su forma de actuar, e informada, que puedan valorar y sopesar aspectos positivos y negativos. Sin embargo, lo que uno encuentra cuando está haciendo un proyecto es que la consulta se vuelve ruta crítica. Entonces tenemos todas las presiones. No te vas a demorar un año conversando, tienes que resolver esto pronto. Y entonces empezamos a utilizar metodologías como si estuviéramos trabajando con grupos organizados urbanos, con ONGs que están preparadas para responder, y entonces queremos hacer una sesión de taller con unas mesas de trabajo y al final tener un resultado. Los indígenas no funcionan así. Nosotros tenemos pensamiento individual, ellos tienen pensamiento colectivo. Y el pensamiento colectivo significa que no toman una decisión hasta tanto no pasan por un proceso de asamblea. Y eso significa tiempo. Y significa espacios aparte del proyecto.
Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que tener muy en claro, si queremos hacer verdaderas consultas con los pueblos indígenas, es que tenemos que darle el tiempo en el cronograma del proyecto para que no se nos convierta en una actividad que vamos a tener que hacer de una manera, digamos, inadecuada, insuficiente y que puede generar más dificultades que otras cosas. La realidad es que generamos muchas insatisfacciones. Los pueblos indígenas se quejan mucho de que no son contemplados. Además, hay unas tensiones del desarrollo muy fuerte. La gran industria extractiva se encuentra en lugares en donde también hay presencia de pueblos indígenas y empezamos a tener una tensión. En Colombia hoy hay una tensión en la parte norte del país que es oro o agua. Es una tensión difícil de resolver. Y esto está llevando a la gente a la calle a manifestarse. ¿Qué quieres, oro o agua? Y bueno, esto es lo que una consulta debería de permitir, poner sobre la mesa una cantidad de cosas que nos permitan aprender de todas partes. Finalmente, la segunda parte de tu pregunta, que la había respondido por el chat a Misael, fue quien la hizo. Yo creo que, a ver, proyectos que sean solo para grupos indígenas, por ejemplo, dentro del Banco Mundial hay uno en Panamá, en la comunidad Cunayala. Es el único que hay para ellos, con pueblos indígenas, que no es la activación de una salvaguarda, sino es un proyecto. Yo lo que creo es que tienen que haber más. ¿Cómo se dio este? Se dio porque la comunidad ha hecho presión, porque hay organización local, porque hay interacción latinoamericana, porque hay presiones, porque hay búsquedas, porque se golpean puertas. Y yo pienso que en estos momentos, como les dije antes, de aislamiento de los pueblos indígenas, quizás también es el momento de aglutinamiento para buscar que estas bancas multilaterales puedan hacer estos elementos, que además son pequeños ejercicios. Ayudarle a una comunidad quizás no es un macroproyecto, puede ser un pequeño proyecto, pero puede tener unos impactos en la vida de los países muy altos. Gracias por la respuesta, Carlos. Para Reini, ¿cómo funciona en la práctica el sistema de evaluación de proyectos de los bancos cuando son coinversionistas en grandes proyectos? ¿Cómo es la capacidad de estas entidades para enfocarse en elevar estándares? Tú que estás más en lo privado, cuéntanos un poco de procedimiento. Sí, mira, bueno, primero que todo creo que es importante trabajar en equipo y la comunicación y la coordinación son súper importantes. He trabajado en proyectos donde eso no ha existido y ha sido muy, muy difícil, engorroso para el cliente y para los financistas y para todos involucrados el tratar de hacer los estándares, avanzar los estándares de una manera consistente. Entonces, en la práctica, cuando entramos a un proyecto y hay cofinancistas o otros bancos, tratamos de coordinar no solo qué estándares se van a implementar, en muchos casos son los estándares del IFC, pueden ser otros estándares también. Trabajamos con EBRD, por ejemplo, yo recientemente trabajé en un proyecto en EBRD, los estándares en EBRD son muy parecidos a los del IFC y ambos entran, pero están alineados, un poco como lo que mostraste hace poco en la pantalla de unos estándares que están muy, muy alineados. Entonces no hay problemas realmente, pero sí es importante, especialmente en proyectos grandes o en proyectos donde pueden haber impactos acumulativos, donde haya un trabajo coordinado entre las instituciones financieras para asegurar de que los estándares sean iguales a lo largo de todos estos proyectos y también se crean oportunidades de crear capacidades, de poder ayudar a las empresas y también a las entidades del gobierno a mejorar un poco su entendimiento de cómo aplicar los estándares. No sé si un poco la respuesta es, depende mucho del proyecto y quién esté involucrado, pero generalmente dependiendo de, nosotros en IFC tenemos bastantes especialistas a comparación de muchos otros bancos que capaz están más limitados en recursos. En muchos casos nosotros tomamos el liderazgo, pero no en todos. Y al final todos tienen que estar contentos, digamos, las entidades que están dentro tienen que estar contentas con los estándares que se están aplicando y la comunicación y la coordinación continua en
evaluar cumplimientos de estándares, desembolsos, etcétera, etcétera, qué se pone en los acuerdos legales. Todo eso tiene que ser bastante coordinado con otras entidades financieras para que al final el cliente no esté teniendo que repetir las cosas varias veces o tengan mensajes mixtos de qué es un cumplimiento versus qué no es un cumplimiento. Entonces yo diría que coordinación y comunicación son súper, súper importantes. Ok, gracias, Rainy. Tengo otra pregunta para Joseph y es acerca de cuáles serían los pasos claves para fortalecer el conocimiento de los sistemas sociales en la ejecución de proyectos de inversión. Gracias, Diana. A ver, existen pasos clásicos durante la preparación que tienen que ver con las consultas públicas, lo que Carlos Alberto explicó de manera tan clara y tan fundamental. Durante la ejecución, es interesante la pregunta porque se enfoca en la ejecución de los proyectos. Y como yo decía al inicio, los bancos multilaterales vamos aprendiendo, nosotros no ejecutamos, financiamos proyectos, en el caso mío, proyectos que son para el sector público, pero la ejecución se hace por el país. Y la preparación se hace conjuntamente con el país en colaboración. La ejecución es un trabajo completamente de responsabilidad del país y lo único que hacemos como bancos, y el BID tiene oficinas en cada país miembro, es de acompañar la ejecución. No es realmente supervisión, es más un acompañamiento, ojalá un acompañamiento más que una supervisión, un apoyo, una orientación cuando es necesario. Y en estos casos, mi respuesta tiene que ver más con la cuestión de cómo se concibe el proyecto. Si es un proyecto de desarrollo donde los beneficiarios son el objeto del proyecto, son la clave del proyecto, el conocimiento de los sistemas sociales vienen de un acompañamiento constante a través de los años de ejecución. Y este acompañamiento necesita tener retroalimentación, tener mecanismos formales no tanto de consulta, sino de diálogo, de tener capacidad comunitaria para hacer el acompañamiento, el seguimiento de las obras, por ejemplo, tener grupos de trabajo conjuntos entre las empresas contratistas, los bancos y la comunidad. Hay toda una serie de mecanismos que permiten tener esta aproximación y trabajar conjuntamente, que realmente de eso se trata, idealmente. Gracias, Joseph. Bueno, dentro de nuestros participantes parece que tenemos bastantes ejecutores de proyectos, especialmente privados, que tienen bastantes preguntas para Rainy porque pues está en el IFC, entonces esto ha causado bastante curiosidad. Esta última pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo crees que se pueda motivar el mundo empresarial a entender que es rentable realizar proyectos con sustentabilidad, ya que de alguna manera en la región se piensa que es muy costoso y toma tiempo? Sí, súper buena pregunta. Es algo que yo estoy trabajando también bastante en tratar de ayudar a nuestros especialistas a poder presentar el que llaman en inglés el business case, el caso de negocio de la sostenibilidad. Yo creo, de la experiencia que yo he tenido, las empresas, hay empresas que están bastante alineadas con hacer bien, digamos, como un bien común, digamos, que tienen la conciencia ambiental de desarrollar un proyecto de una manera adecuada, cumpliendo estándares bastante altos, y capaz hay otras empresas o líderes, digamos, que todavía no le ven el valor a la implementación de buenos estándares. Y cuando digo valor, no estoy solo hablando de valor ambiental y social, pero últimamente todo eso se traslapa o se transfiere a un valor de la empresa. Es la reducción del riesgo de la empresa a través de la implementación de buenos estándares ambientales y sociales. Y cada vez más hay
no sé, uno puede ver la web, puede ver artículos, la experiencia misma de nosotros, de ustedes que están en el otro lado de la pantalla, de cómo al no abordar un tema ambiental y social adecuadamente, cómo impactó en la economía o en la ejecución o en la operación o en la licencia social del proyecto, y al final, por más ella o ESIA que haya tenido, por más permisología que haya aprobado, al no tener, por ejemplo, la licencia social, el proyecto no va. Entonces, a veces uno tiene que aprender de la manera más difícil, y he trabajado con clientes que han tenido que pasar por eso para ellos poder aprender de que estos temas son importantes. Pero yo creo que hay una correlación muy directa, un poco para centrarme, hay una correlación muy directa entre los beneficios económicos y la sostenibilidad operacional de un proyecto. Esa correlación es muy directa con el manejo de los riesgos ambientales y sociales. Es una correlación que está probada, está comprobada, está estudiada, y hay un incremento de entendimiento de que hay esa conexión. Entonces, yo creo que mientras más nosotros como especialistas ambientales y sociales podamos comunicar a personas de decisión, empresas, de que al manejar los temas ambientales y sociales realmente estás cuidando tu negocio, estás cuidando tu empresa, estás reduciéndole el riesgo operacional a tu empresa, vamos a tener más éxito en poder implementar estos estándares. Muchas gracias, Raimi, por tu respuesta. Bueno, hemos recibido algunas otras preguntas, pero pues, para respetar el tiempo de nuestra sesión, tenemos algunas conclusiones importantes en la parte de cómo está nuestra región en la identificación y en lo que hemos avanzado con el aprendizaje de estos 20 años aproximados de desarrollo de proyectos. Es importante resaltar, como lo mencionaba Joseph, la capacidad humana, ¿no? Aunque hay aspectos ambientales y ecológicos más nuevos que también los sociales, muchas veces tan desconocido por todos, hemos avanzado y hay capacidad humana, tanto de los bancos, de las instituciones financieras, como de los ejecutores, como de múltiples consultores que se están dedicando de lleno a esta labor, a hacerla bien hecha. También destacamos la evolución legislativa, ambiental y social, que tienen algunos lugares, unos más que otros, pero se está trabajando bajo la experiencia de implementar proyectos con estándares, en tratar de modificar y elevar un poco el nivel de lo que traen las legislaciones. Hay sectores más avanzados que otros, entonces mencionan que el sector de infraestructura es un sector que de pronto ha tenido un desarrollo y un apalancamiento más grande en este tiempo y ha llevado a que la legislación puntual para infraestructura se haya desarrollado mejor. Y otra cosa para destacar es la alineación de los estándares con el nuevo marco que tienen el BID, entonces va a ser un poco más fácil para los ejecutores el cumplimiento en sus proyectos. Frente al tema de lo que nos falta, pues bueno, las brechas todavía son muchas, hay algunas que son bastante grandes, pero bueno, me imagino yo que desde las instituciones financieras a continuar el impulso para fortalecer la capacidad institucional, los temas de gobernanza que mencionaban que son tan importantes, y el enfoque de género que es fundamental y que también implica un trabajo bastante importante, tener unos especialistas, hacer una identificación, como lo mencionaba Carlos, bastante correcta de quiénes son los participantes del proyecto, ¿sí? Algo exhaustivo y dedicado que no vaya a dejar excluida a ninguna parte de la población. Dentro de las oportunidades o lo que se podría presentar como una agenda, una probable agenda post-COVID, tiene que ver con tener en cuenta lo que mencionaba Joseph, de que los proyectos son de la gente y para la gente. Entonces es muy importante la diversidad cultural, atender a la desigualdad, tener unos proyectos realmente democráticos, como bien él lo señaló en su explicación. Carlos nos mencionaba el poder establecer financiamiento para proyectos específicos para los grupos étnicos, el transporte que va a cambiar en nuestras ciudades con todo lo que ha sucedido, el agua y saneamiento, los espacios urbanos,
en los que se debe dotar a la población de salud, educación, nutrición, pero también son muy importantes todos los temas de energías, ¿no? Energías renovables, todos los apalancar esta nueva dinámica hacia el cambio climático, los desechos, el agua, que son pues aspectos bastante importantes en lo que puede marcar de aquí en adelante la agenda para nuestra región. Muchas gracias a los panelistas por todas sus apreciaciones, sus observaciones. Creo que ha sido una sesión muy productiva. Gracias. Gracias a ti, Diana. Gracias, Melanie. Gracias, Diana. Gracias, colegas. Colegas. Muchas gracias. Jaime, un gusto. Un gusto. Muchas gracias a ustedes, queridos panelistas. Gracias a todos los que nos están viendo ahora, tanto aquí como en Facebook Live. Nosotros seguimos trabajando para los próximos cafés sociales. Ya tenemos varias ideas, así que manténganse atentos porque los estaremos invitando a nuestra próxima edición. Y si quieren volver a ver este café social, lo pueden ver en nuestra página de Facebook, donde también podrán encontrar nuestras ediciones anteriores. Gracias nuevamente y un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.